Bienvenidos a Temporada de Luciérnagas, una serie de conversaciones profundas con personas que han logrado iluminar su entorno. Esta es una invitación para que cada uno de nosotros encuentre esa chispa interna para aprender a brillar desde la autenticidad. Soy Lina y en cada episodio emprenderemos un viaje para explorar las historias de personas que han encontrado su luz y la han compartido con los demás. Las luciérnagas nos recuerdan que en los momentos más oscuros es cuando más podemos brillar e iluminar a otros. Bienvenidos a Temporada de Luciérnagas. Bueno, Juan Daniel, para mí es realmente un gusto que hayas aceptado la invitación de acompañarme hoy en esta conversación, porque realmente este es un espacio en donde lo que busco es conversar. Bienvenido a Temporada de Luciérnagas. Quiero explicarte un poquito el sentido del nombre y también te quiero explicar por qué creo que sos una luciérnaga. Temporada de Luciérnagas nació pensando en lo que la luciérnaga es y cómo eso es una metáfora para hablar de aquellas personas que creo han tenido la posibilidad de encontrar esa luz propia, ese brillo interior, y que a través de esa reafirmación de lo que son y de ese brillo interior han invitado a otros a brillar o están mostrando el camino hacia donde creen que deben ser las cosas, y yo creo que compartir esa luz es esencial de nuestro propósito y nuestra misión como seres humanos. Yo te conocí a vos personalmente hace un tiempo cuando estabas en el DANE. Te invité a que hicieras una presentación en mi junta directiva y ahí quedé pues descrestada con tu capacidad técnica y tu conocimiento, la claridad con la que exponías todos los temas. Y luego, un tiempo después, con toda la entrada ya a la política, pues te veía desde lejos y me parecías una persona tan suelta y como tan segura de sí misma, con un brillo y con una autenticidad que a mí me fascinaron. Entonces, pues yo creo que no me equivoco cuando te digo que sos una luciérnaga que brilla fuerte. Creo que tenés una personalidad maravillosa, lo que he podido ver desde afuera. Me acuerdo que el año pasado, me fui a celebrar mi cumpleaños a San Andrés con un grupo de amigos y vos estabas allá dictando una charla de alguna cosa y nos encontramos en la playa y yo te veía en Donde ese, Francesca. sí, yo te Uy, veía qué en rico. Me ese acuerdo. desparpajo y no sé, me pareciste encantador. Entonces, pues esa fue la razón por la que me animé a invitarte y bienvenido a Temporada de Luciérnagas. No, de verdad. Qué nota estar acá. Obviamente, para quienes no lo saben, estamos transmitiendo desde Cali. Cali me parece súper chévere. Me recuerda la infancia. La infancia, parte de mi infancia estuvo acá. Y bueno, de verdad, gracias por ese cumplido. Porque ser una luciérnaga implica también una responsabilidad, ¿sí? Y es, primero, algo que para mí ha sido una oportunidad muy linda, Lina, de este periodo, es de darme cuenta verdaderamente quién soy, ¿sí? Tal vez, como toda mi historia personal, ha estado orientada en buscar un reconocimiento de afuera, ¿sí? Y ahora que lo que tengo que ofrecer es lo que tengo adentro, pues ha sido una oportunidad de aprendizaje muy chévere. Ha sido como mi universidad de la vida, el doctorado de la vida, porque es darme cuenta que efectivamente me gusta ser auténtico, sí me gusta no estar preocupado por cómo encajar, sino verdaderamente como transmitir un mensaje y sobre todo me gusta ser útil y servir. Y yo creo que eso es algo que para mí es bastante emocionante, como vivir en el día a día, que le podemos poner una vocación de servicio a la política y que tenemos que hacerla de una forma particular para que la gente la sienta, la viva y la perciba útil. Y yo creo que ahí es donde está el rol de la luciérnaga, y lo importante es que la luciérnaga se hace más visible cuando está en parche, cuando está con otra gente. Y Las por eso, luciérnagas brillan para conectar y son constelaciones terrenales. exactamente. Entonces,
aprovechando la invitación que tú me hiciste desde hace varias semanas y que tu programa y en el que estamos hablando se llama Temporada de Luciérnagas, se me ocurrió el hecho de que en política también es bueno aspirar para inspirar, ¿sí? Y yo creo que qué bueno que uno pudiera en este acto encontrar coincidencias como las que estamos teniendo tú y yo con tu liderazgo y con tus cosas y con otras personas y pudiéramos decir, listo, somos luciérnagas, eso no significa que seamos exóticos, pero el valor es comuniquémonos con nuestra luz, pero al mismo tiempo démosle una sinfonía o una obra maestra de luces a la gente que quiere ver cosas distintas en esa oscuridad, tal vez, en la que estamos desde el punto de vista de los sentimientos de la gente, su proyección de la política. Y le pongo una cifra para terminar esa oscuridad. Hoy, 87.8% de la gente no quiere saber nada de un partido político. La mamá. Sí, está mamá. Una de cada 3 personas en Colombia vota, no importa su edad, rabiosa, diciendo, En La piedra. democracia no funciona, voy a votar por otra cosa. Sí, más. Y eso es un Hay peligro. más antidemócratas que demócratas. Así es. Pues mira, primero, has tocado una serie de temas que son fundamentales en las conversaciones que yo tengo acá en este espacio con las personas con las que he hablado. Entonces, hablaste, primero estamos en Cali, estamos en los estudios de la Universidad ICESI, este lugar tan espectacular, para los que están viendo son los estudios de grabación de la Universidad ICESI, y hablaste de un vínculo que tenías por Cali. Luego empezaste a hablar unos temas de política y los vamos a retomar porque me interesa mucho entrar ahí, tengo varias preguntas para hacerte, pero quiero que me contes cuál es el vínculo que tenés con Cali. Bueno, Cali es una cosa muy exótica y ya que estamos acá y hablando de mi vida, es la primera vez que hablamos de mi vida en Cali. Cali representa una cantidad de preguntas que yo me hacía cuando era muy pequeño, ¿sí? Porque mi familia es el resultado de reunificar o unificar, ¿sí? A mi hermano Roberto y mi hermana Margarita, que son el producto de una primera vida de mi mamá aquí en Cali. Okay. Conmigo, que soy el resultado de un segundo amor y muy importante para mi mamá en Barranquilla, que se trasladó a Bogotá. Entonces, cuando yo era pequeño, me encantaba porque siempre me traían a Cali, pero entonces era porque mi mamá tenía un arraigo acá, tenía sus amigas, tenía familiares de su vida, y aquí en Cali me querían mucho, ¿sí? Pero entonces las conversaciones eran distintas, ¿sí? Porque las conversaciones con mis hermanos eran ¿Tus como hermanos de vivían otro nivel. acá? No, que estaban Ok, conmigo en Bogotá, ok. pero ellos venían acá, pero pues como ellos nacieron Claro, acá, crecieron vivieron acá. acá, entonces era un conjunto de preguntas y yo, ¿cómo así? Yo porque estoy como perdido de esta conversación. Claro, era que yo estaba empezando a descubrir pues que mi familia era una familia particular y era que mis hermanos a que los amo, ¿sí? A Roberto y Margarita, nada que, como dice otra gente, Dios a medio hermano, o sea, no son mis hermanos, sobre todo porque la sangre de mi mamá es muy importante para todos nosotros. Eh, pues Cali fue un motivo, obviamente, de afecto, porque entonces acá yo tuve padrino que me regalaba maceta Claro. y moría de coma diabético porque me la comía toda de una. Aquí era ir al río Pance, ir a los termales, era ¿Vos comer sabés que cholao. a esta ciudad le dicen un sueño atravesado por un río? Que tiene 7 ríos que la atraviesan. Por eso nos gusta tanto ir al río. Exactamente. Entonces, claro, Cali para mí fue un mundo de afecto, pero también un mundo de curiosidad, porque yo quería entender qué era lo que estaba pasando. Obviamente, pues mi mamá me habló de todo esto cuando yo ya era grande, sí, ella no quería generar ninguna confusión alrededor de eso. Entonces, Cali de verdad son mis vacaciones y es obviamente también una historia de vida también muy feliz de mi mamá, ¿sí?
de muchos recuerdos y de muchas cosas. Entonces, siempre que vengo acá, digo, en algún momento de mi vida quisiera vivir en Cali. Y cuando vos decís que es una época de muchos recuerdos felices de tu mamá, ¿sentís que más adelante hubo recuerdos que no fueron tan felices? Claro. Yo creo que, obviamente, mi mamá, yo sé que ella amó y todavía le agradece muchísimo a mi papá, ¿sí? Pero, pero pues es que yo lo digo coloquialmente, mi papá no solo era piloto, sino que era avión. Es decir, él conoció a mi mamá en Barranquilla, se la llevó a vivir a Bogotá y en Bogotá tenía 3 familias. ¿Sí? O sea, ¿ustedes eran la cuarta? No, La tercera. éramos la tercera, ¿sí? 3 familias en 3 barrios, todos pegados al aeropuerto. ¿Qué tal lo conchudo de él? Con tal de no Muy tener que descarado. madrugar tanto para ir al Y cada trabajo. familia sabía. Entonces, una en Villaluz, una en Modelia y la nuestra en Normandía. Y sabían, o sea, tu mamá sabía. Yo fui creciendo enterándome de esa existencia. Entonces, obvio que yo veía a mi mamá sufrir, Mm. ¿sí? En cambio, cuando veníamos a Cali, ella era alegre, recordaba su pasado, las La fiestas, ¿sí? salsa. Las salidas a bailar al club, el bochinche, la chuleta, mejor dicho, una cantidad de cosas que son de Y la Cali, cultura sí, de Cali Cali. es una ciudad querendona. Sí, exactamente. Entonces, chévere. Entonces, por eso Cali tiene una marca en mí, porque es ver el lado de mi mamá mucho más alegre. Mira que hablas de tu mamá y yo, pues yo vengo de una familia en la que la búsqueda por la equidad de género, el reconocimiento del valor de lo femenino ha tenido una importancia grande. Le contaba a Andrés que estabas en Comeva, mi abuela fue la única mujer fundadora del grupo Comeva. La foto donde salen todos Yo sus... vi la Bueno, foto, hoy la esa es mi vi. abuela. Ok. Fue la primera médica mujer del Valle del Cauca y le tocó luchar y abrirse espacio con sus pares, sus profesores, diciéndole que se retirara, que ella estaba ocupando un cargo que debería ser para un hombre o el cupo que debería ser para un hombre. Entonces, pues yo crecí oyendo estas historias y para mí, tengo además una hija mujer, para mí es muy importante el tema del trabajo y abrirle espacios a las mujeres. Y me hablas de una mamá que sin lugar a dudas creo que hizo las cosas muy bien, pues porque aquí tengo enfrente una de sus obras de arte, no tengo duda que tus hermanos deben ser parecidos, pero es como ese esfuerzo de tantas mujeres en el país abriendo un espacio para posibilitar que los hijos sean pues lo que terminan siendo. Esa imagen masculina vino de dónde? De mi abuelo. Pero ya hablando del tema que tú mencionas, tú no sabes la emoción que me dio a mí. Porque yo incluso antes de ser director del DANE, yo no sabía todo lo que hacía el DANE. Sí, no Okay. vamos a decir mentiras. Yo ni siquiera aspiraba a ser director del DANE. Yo quería hacer lo que fue Esteban, el rector de la universidad en su momento, el director del DNP. ¿Sí? Y cuando yo entré al DANE y descubrí que había una encuesta que confirmaba que las mujeres trabajan más que los hombres, yo dije, que como es mi mamá, la veo, se me vinieron los recuerdos de mi mamá planchando el uniforme de educación Pero criando, física pero o lavándolo para que quedara blanquito y poniéndolo detrás de la nevera para que amaneciera seco al siguiente día, armando la lonchera, ta, 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 y en el día haciendo otras cosas para poder mantenernos. Entonces yo dije, "Uf, el tema de la equidad de la mujer es una causa también que viene desde mi hogar, ¿sí? ok. Porque es como, vamos a usar la palabra en el sentido positivo, pero fresco, es como la revancha frente a toda la montadera que le hizo mi papá y mi mamá también, ¿sí? Porque entonces ponía en duda su autonomía económica, le sacaban cara como el desarrollo de todos, ¿sí? Eh, pero ella sí era la que cuando mi papá tenía un problema Ahí de estaba. trabajo, pues porque la aviación es muy volátil, entonces ella era la que se ponía a coser, a tejer, a hacer arreglos navideños para que pudiéramos tener sustento. Entonces eso me parece chévere, que lo compartimos.
Y en el caso de la figura masculina, en mi vida vino de mi abuelo, Mm, porque tiene una historia muy particular. Contámela. Mi mamá se nota, y eso se lo reconozco y se lo respeto, que ella amó profundamente a mi papá, ¿sí? Tanto es así que todo estaba previsto para que yo pudiera sacar cabeza el 9 de marzo, ¿sí? Que es el mismo día de nacimiento de Daniel Oviedo, mi papá, que ya está muerto, ¿sí? Y yo me armo mi propia historia y yo dije, no, yo salgo una semana después, el 16 de marzo. Y Y el así fue. 16 de marzo, que es el día de mi nacimiento, es el día que nace mi abuelo Plutarco Arango en 1910. Es decir, yo nací el mismo día de mi abuela. Entonces, hoy, por eso es que la gente que me conoce sabe que yo no celebro tanto el cumpleaños, porque para mí es un recuerdo muy de esa conexión que yo tuve de vida. Yo cuando era chiquito y me contaban es que vamos a partir la torta para ustedes dos porque nacieron el mismo día, para mí era como un motivo de orgullo, Ok. ¿sí? De mi ¿Recordás con abuelo, y mi tristeza o abuelo qué? era un abuelo carpintero, toma Mm. trago, pero echado pa'lante. Entonces hacía camas, closets, mesas de noche con tal de tener plata en el bolsillo para comprarme una torta, para comprarme un platillo, ese helado de galleta o para llevarme a la panadería a comer mi loja o algo así. Entonces, esa es la imagen paterna que yo tengo de mi ¿Vos abuelo. no tuviste mucha relación con tu papá? Con mi papá, poca. Poca porque entonces a mí ya con el tiempo se me empezó a desarrollar como lo que decimos en Bogotá, como una rabonada con él, pero yo dije, no, entonces yo era distante. Mira, te he oído mencionar varias frases en esta conversación que hemos tenido en la que puedo concluir que vos te has trabajado personalmente. Yo, Uf, yo soy una abanderada, me encanta, o sea, yo digo, si uno no se, yo creo que la vida es un ejercicio en el que uno va recogiendo los pedazos del alma que se han ido quedando por ahí tirados, en situaciones que han sido dolorosas y que si uno no recoge, recuerda e integra esos momentos, termina siendo reactivo a una cantidad de situaciones emocionales, pues que yo creo que no terminan agregándole valor a uno, sino que van destruyendo las posibilidades que uno tiene. total. Y he ido mucho a terapia, pues he buscado distintos métodos, yo soy instructora de Kundalini Yoga, me ha gustado muchísimo la meditación, acabo de terminar un diplomado en psicología transpersonal, he trabajado también con psicodélicos porque he encontrado en ellos un valor súper bonito, pero quiero que me contés un poquito sobre esa historia de trabajo personal. Bueno, la historia de trabajo personal, y es un mensaje para todas las personas que nos ven y nos escuchan, eso no está en un manual. Lo único, el consejo que yo doy es, uno tiene que saber cuál es el golpe Mm. o la situación que verdaderamente uno tiene que pedir ayuda, ¿sí? Y entonces, para mí, en mi caso, fue una tusa. Ok. ¿Edad? Eso fue en 2009, es decir, tenía 32 años. 32 ¿Quedaste en años. la lona o qué? Y una tusa porque yo tenía una relación bastante estable en Toulouse, en Francia. Francia, y yo regresé en 2005, a finales de 2005. Y hacia 2006 conocí un hombre acá en Bogotá y me descuadré completamente porque quise cambiar por él, Mm. ¿sí? Para poder estar, para que Para la poder relación encajar, sí, para fluyera, poder encajar. te desdibujaste. Entonces, eso es lo peor que le puede pasar a uno, ¿sí? Porque si no cambia uno mismo, y ahorita van a escuchar la conclusión de mi reflexión, si no cambia uno mismo, uno menos va a poder cambiar a alguien de una relación. Pero no, yo estaba en el idilio de que era el amor y no sé qué. Y entonces, claro, eso me debilitó tremendamente. Y yo en esa época vivía compartíamos apartamento en Chapinero con Mónica y con Ricardo, dos amigos. Y Mónica me dijo, no, tú ya no estás bien, por favor.
Acuérdate que tenemos una psicóloga que es vecina nuestra, ¿sí? Que se llama Berta. Y yo no claro, el prejuicio, yo viví ese prejuicio. Mm, No, eso es la psicóloga, ¿para qué? Eso no sirve. estoy loco, yo tengo que es trabajar para salir adelante, para producir, ¿Pero ya habías terminado ahí o qué? medio. Ok. Pero entonces imagínate, desde 2006 hasta 2009, en venir. Entonces ya tocaba tomar una decisión definitiva. Entonces, en abril de 2009 fui, es decir, ahorita en abril voy a cumplir 16 años yendo periódicamente a terapia. Y más que vender los servicios del psicoanálisis, lo importante es que uno sepa que hay momentos en la vida en los que hay que pedir ayuda Mm. y a veces la ayuda viene del deporte. Yo también cuido mi salud mental con el deporte. Procuro trotar entre semana a las 4:30 de la mañana y los fines de semana me premio y salgo a las 6:30 o 7 y tengo un trayecto más largo. El deporte, la religión, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando hago deporte, yo ¿Qué rezas? rezo. Y ¿Pero qué rezas? ¿Qué? un set de oraciones que tengo, Ok. ¿sí? Y las repito. Con Que mantras. Esos eso son es la... mantras. Esos son mantras. Eso era lo que iba a decir. Entonces, intenté el mantra, yo me sé mi mantra, me bautizaron con la manzana, con todo. Pero en la meditación trascendental me duermo. Sí, lo que pasa es que yo tengo una virtud y es que duermo poco, pero duermo muy profundamente. Entonces, cuando yo empiezo a meditar y la respiración y todo, yo caía, era en un sueño profundo inmediatamente. Por ahí oí que vos decís, Juan Daniel, hay que acostarse a dormir. Bueno, listo. Y te acostás y te Sí. quedas dormido. Entonces, sí, psicoanálisis sí es chévere, ¿sabes por qué, Lina? Porque creo que, y para las personas que nos ven y nos escuchan, es poder reconocer las restricciones que uno tiene en la vida, ¿sí? Para que ser feliz no sea tener solamente lo que uno sueña, sino lo que puede tener con sus propias restricciones. Pero contame un poquito, es que quiero entrar un poquito en eso porque uno en la vida tiene distintas situaciones que pueden hundirlo o que lo pueden catapultar. ¿Cómo lograste darle la vuelta a ese tema de esa relación y a lo que estaba generando en vos y qué recogiste, de qué te diste cuenta? Bueno, yo creo que esa relación lo que desencadenó, Lina, fue todas las dudas que me generó mi infancia y mi adolescencia en un hogar, no lo vamos a llamar disfuncional, sino muy particular, Un ¿sí? hogar, pues todos Sí, los hogares son disfuncionales en exactamente. alguna medida. Entonces, como una falta de seguridad, yo también crecí con una cicatriz que ya no se ve, que fue la que me generó el matoneo Te hicieron matoneo permanente en el pequeño. colegio. Entonces yo era el feo, el monstruo, tenía una voz, Yo te veo guapísimo en sí, todo caso. tenía una voz más aguda en ese momento, mucho más aguda, ahorita todavía es aguda, pero mucho más aguda. Entonces me decían chillidos en el colegio, yo hablaba y todo el curso empezaba. Sí, y entonces, Los obviamente, niños, eso ¿cómo pueden? lo, ¿Eso en qué edad era? lo despicha a uno. Eso fue todo el colegio, desde segundo de primaria que yo estuve en el colegio de hombres. Eso es que los colegios de un solo sexo son duros Yo de creo que todos, gestionar. pero también los de un solo sexo, pero yo creo que todos. Entonces porque en transición primero de primaria fue colegio mixto, no hubo problema, pero en segundo empezó el tema del hostigamiento. Entonces el tema, no más, por ejemplo, que llegaba a 10º y 11, entonces todos los de mi curso empezando a levantar para salir al prom y yo como, ¿Ya sabías que eras homosexual? no, yo no lo tenía tan claro, yo no lo tenía tan claro. Yo decía, pero bueno, venga, ¿qué pasa? Sí, sí. Yo lo descubrí tarde, yo lo descubrí a los 22 años, seguro consciente de que verdaderamente esa era mi vía de Sí, que te sentías felicidad y que bien. no quería lastimar a nadie con la duda. Ok. Y entonces, muchas inseguridades. Entonces, claro, yo llegué, venía una relación súper empoderado, ¿sí? Y llega y conozco acá en mi regreso a Colombia un man menor que yo, pero súper interesante, como muy complementarios. Y entonces yo me enloquecí, yo dije, no, yo quiero acomodarme
a la forma como él vive, pero también quiero que él se acomode a mi forma. No, fue una cosa dura, fue una, creo, llamémoslo así técnicamente, una crisis de personalidad. Entonces, ir allá a decirme, venga, no, ojo, hay unas cosas del pasado que hay que recapitular en un presente. Y es, crecí en un entorno en el que yo me sentía inseguro, en el que me sentía menos, pongámoslo así de claro. ¿Sí? Creencias limitantes. Entonces, eso no puede ser. Yo soy lo que soy en este momento. Y con lo que soy en este momento, voy a salir adelante. Y fue precisamente, mira cómo es la vida de las coincidencias, saliendo de una terapia, un viernes, en esa época iba martes y viernes, un viernes, antes de entrar al trabajo, cogí el taxi de Chapinero al centro, porque yo trabajaba en el Rosario, me estaba fumando un cigarrillo, y en la calle conocí a Sebastián. Okay. Y desde ese momento, 3 años, eso fueron 3 años, imagínate, para poder volver a salir como quiero buscar compañía. Y volví a salir y conocí en septiembre del 2012 a Sebastián y pues ya vamos para 13 años juntos. Pero mira cómo la vida es muy curiosa porque esos grandes golpes o esas personas que terminan a veces dándole golpes o situaciones a uno se terminan convirtiendo en esos grandes maestros que te catapultan. Y hablaste de tu vida en Francia. Yo quiero saber cómo hoy crees que esos años allá estudiando, que seguramente te transformaron en una cantidad de dimensiones, pues porque es un país distinto, son países que están mucho más avanzados en una cantidad de cosas. ¿Cómo crees vos que esa experiencia la aporta hoy a lo que el Juan Daniel Oviedo tiene para ofrecerle a un país? Y bueno, Francia fue el momento en el que pude entender plenamente lo que significa el amor por otro hombre. Okay. Sí, pude entender como la dinámica y precisamente lo que tú mencionabas, un país mucho más abierto, todavía tiene prejuicios como en todas partes del mundo, pero menos que los que tenemos aquí en Colombia. Pues encontraste parte de tu Entonces, esencia, sí, de... entonces fue como el proceso de descubrimiento de decir, bueno, yo ya no le tengo que rendir cuentas a nadie, no tengo que buscar ser el mejor hijo, el mejor estudiante, el mejor profesor, el mejor funcionario. No, estoy haciendo un doctorado. En el doctorado me dieron cachucha, ¿sí? Porque obviamente era una universidad súper exigente, que era top en ese momento, sigue siendo a nivel global en formación en economía. ¿Era Entonces un doctorado en había economía? un doctorado en economía. Entonces había gente rusa, china, había una argentina pilísima, franceses que se sabían todos los temas de matemáticas que yo apenas iba a aprender en ese doctorado. Entonces yo pasé de ser como la estrellita del pueblo a ser el de, Y en de francés. Francia. Y ¿Vos por qué sabías francés? no, yo no sabía francés, eso es otra historia. Yo llegué a Francia con mi diccionario del colegio y yo por las noches hacía frases con el diccionario, ¿sí? Y entonces yo era muy juicioso y los diccionarios tienen la fonética, ¿sí? Una cosa es que uno tiene que leerse las instrucciones para leer la fonética de las palabras. Entonces yo me leía las instrucciones y era muy curioso porque empezamos a vivir en Francia 3 colombianos, ¿sí? Ellos hablaban francés en la alianza, no sé qué, sí, pero les daba pena hablar. Hablar. Entonces siempre me ponían a hablar A a mí vos. y yo con mi francés montañero y todo de diccionario me defendí y ya después, 2 años, porque el doctorado fue muy duro, el doctorado fue en inglés, en- ya cuando pasé los 2 años de cursos, sí empecé a aprender mi francés. Y entonces Francia lo que me permitió fue eso, fue decir, me puedo encontrar con mí mismo, descubrir que puedo ser honesto, ¿sí? Que la verdad no sale mal, ¿sí? Que es mejor ser honesto, no ilusionar, porque yo tuve relaciones con mujeres y yo creía estar convencido. Te tratabas de convencer. Lloré por despecho con varias de ellas, ¿sí? Tuve dos particularmente, una aquí en Colombia y otra en Francia muy al comienzo, súper especiales en mi vida, pero yo soy de las personas que si hay algo que me pasa,
Lina, que he descubierto es que uno se puede decir muchas mentiras a uno mismo, pero a mí el hecho de decirlas a los demás, yo no puedo, no logro ser un Pero buen esa mentiroso. es una de tus grandes virtudes, más en lo que estás. Sí, en política puede ser una virtud, porque por eso pasé el polígrafo cuando me dijeron si iba a pasar el polígrafo como candidato a la alcaldía de Bogotá. Fui el único y no se lo recomiendo, por favor, eviten el polígrafo porque es horrible. Entonces sí, me encontré con mí mismo y con un pedazo muy lindo de mi vida y es que yo no lograba, tal vez, mira cómo es la historia, y hoy lo estoy encajando, yo no lograba tener una expresión artística porque yo no era auténtico aquí, en Colombia, antes de ir a Francia. Entonces, cuando en Francia, el primer amor correspondido que tuve fue un diseñador que trabajaba en Beaubourg, en el Museo de Arte Contemporáneo más importante de París, que me llevaba a las exposiciones. Conocí Nan Goldin, una fotógrafa espectacular, y ahí hice clic con el arte y con la expresión artística. ¿Sí? Entonces, para mí, ahí descubrí un pedazo de mi vida Que y estaba es que perdido. me encanta el arte. Arte que me quería llevar, no a estar acá en esa entrevista en algún momento, sino saliendo del DANE. Mi plan era irme a Florencia, en Italia, a estudiar historia del arte. Entonces, eso fue lo que significó Francia para mí. Por eso a mis estudiantes siempre les he recomendado, cuando he sido profesor o tutor de ellos, es viajar al extranjero. Sí, chévere, un programa interesante, chévere todo, pero tiene que ser una actitud de apertura cultural, de conocer otras cosas, de conocer cómo hay otras formas de pensar, cómo hay otras costumbres, otros códigos, ¿sí? Y eso lo ayuda a uno a ser mucho más abierto en una sociedad tan compleja y llena de prejuicios como es la colombiana. Yo estoy encantada con todo lo que me estás contando, por tu sinceridad te agradezco mucho y me hago una pregunta y yo digo, bueno, yo me imagino esa vida ya, es encontrarse con esa esencia y poder realmente sentir que uno está vivo Hmm. y que tiene posibilidad de ser. Regresas a Colombia y ahora estás embarcado en un proyecto que busca transformar un país, que yo te oigo hablar y yo digo, uff, a este país le hacen 50 Juan Daniel les falta, como para poder realmente dar pasos hacia donde podamos ser mejores como sociedad. ¿Vos te has encontrado un país listo para ese nivel de apertura, para dar pasos a ese nivel? O sea, es que me parece un contraste enorme, o sea, venirte de un lugar así en donde estás viviendo lo que me estás diciendo que estás viviendo, a un país en donde uno ve realidades que dice miércoles. Mira, yo creo que es una buena pregunta la que tú haces y tal vez la respuesta tiene que ver con algo que he mencionado aquí en este espacio y es que también mi director de tesis me decía, usted siempre tiene que buscar áreas en las que tenga probabilidades de brillar, ¿sí? Okay. Entonces, tal vez Colombia es un escenario propicio para que esta luciérnaga brille, ¿sí? Porque tal vez necesitamos que la gente vea que personas que no están dentro del estereotipo de la política tradicional también pueden ser luciérnagas de la política, hacerla bien, ¿sí? No llegar a acribillar a todos los políticos, sino a decir, venga, aquí estoy, ¿quién más va a alumbrar para que conectemos y verdaderamente le demos a Colombia la oportunidad de que la política pueda ser útil? ¿Sí? ¿Cómo puede ser útil la política? Yo creo que la política puede ser útil concentrándose en un principio que me ha marcado en las últimas semanas porque lo estuve leyendo, y es que la responsabilidad política tiene que dejar de ser un juego de culpas y tiene que ser mejor una rendición de cuentas. Y en Colombia lo que vemos es que
la responsabilidad política o los políticos siempre caen en la tentación o en la arena movediza de buscar culpables. Entonces, siempre estamos en el dilema Petro Uribe, Petro Duque, ahora con lo que acuñan Petro, el petrosantismo contra los demás, ¿sí? Hasta Gaviria lo sacan, ¿sí? Al único que nos sacan es alguien que admiro muchísimo y voy a visitarlo en su tumba en el cementerio central, que es Virgilio Barco, ¿sí? Porque Virgilio Barco, mi abuelo, carpintero, perdón que lo diga así, ignorante, sí, toma trago, pero la persona más linda de mi vida. Tú no te imaginas el orgullo de ese 26 de mayo cuando él fue a poner el voto de Por Virgilio Barco. 1986 para elegir a Virgilio Barco y mi abuelo murió en abril del 87, es decir, mi abuelo murió contento políticamente votando por Virgilio Barco. Entonces, ahora que lo he leído, lo admiro, pero toda nuestra historia, vamos a decirlo desde Gaviria, ha sido buscando culpables. Gaviria, que No fui culpable yo, de fue la usted. apertura. Pastrana, que el proceso de paz fallido. Samper, que el tema de la incursión del narcotráfico. Uribe, que le sacan el tema de los falsos positivos y la reelección y la segunda reelección. Santos, que engañó a Uribe, supuestamente, y la paz que unos no querían. ¿Sí? A Duque, que no estuvo atento en la manifestación social, a Petro, que no hace, ¿sí? Que es borracho. Sí, porque siempre estamos buscando culpables, ¿sí? ¿Por qué no nos concentramos en exigir que si tenemos un gobernante que en este caso tiene una visión progresista, pues que haga cosas, ¿sí? ¿Y por qué no hacemos presión social en vez de para decir que lo saquen, para decir haga? ¿Sí? Cumpla el plan de desarrollo, porque los indicadores del plan de desarrollo están pésimamente en sus niveles de avance. Esa es la política. A veces ganan unos, a veces ganan otros, pero una vez pasó la contienda, hay que gobernar y gobernar no es buscar culpables, es rendir cuentas, hacer. Hacer la Y yo tarea. creo que la política se vuelve útil cuando decimos la política es un ejercicio de rendición de cuentas. ¿Y qué es rendir cuentas en Colombia desde la política? Pues resolver los problemas que tenemos, ¿sí? Resolver el problema del Chocó, el problema del Catatumbo, ¿sí? Solucionar los temas de las vías hacia el Catatumbo, finalmente, después del fracaso de la Ruta del Sol, resolver la vía Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira, que tiene unos derrumbes tremendos, porque está demostrado que hoy el aislamiento geográfico Mm. es el caldo de cultivo para los grupos al margen de la ley. Y es bastante intuitivo. Entonces, ¿por qué no estamos resolviendo eso? Pues evidentemente hay una ruptura entre las proyecciones que se hacen de lo que se debía hacer, el proceso de ejecución. Y hay aquí una pregunta que me surge cuando te oigo hablar. Y es que has estado de concejal y uno ve el ejercicio de lo que ha pasado en el Congreso de la República. Yo no sé, a mí me genera una sensación de como de una falta de patriotismo con lo que uno ve allá en medio de las negociaciones, que lo estamos viendo además ahorita. Em, Ese ejercicio como de junta directiva de lo que está haciendo un gobernante, ¿te parece que en este país es efectivo? No, no. Y mira, hacer bien la política también es reconocer que nuestra constitución crea esas tres ramas del poder, Mm. ¿sí? Pero son tres ramas del poder en las que en mi ignorancia, y espero no meter la pata, sí estamos llamados a que el Ejecutivo y el Legislativo conversen, Sí. ¿sí? Pero ¿Por conversen qué? es qué. Porque entonces el presidente sale de Casa de Nariño el 20 de julio y entra al Congreso y da su discurso y dice, eso es lo que quiero hacer, ¿sí? Y le da las luces al Congreso para decir, vamos a hablar de estos temas. Pero hablar es sobre la mesa. Hablar es decir, listo, tenemos que buscar mayorías, tenemos que buscar los intereses regionales, pero entonces, ¿cómo vamos a hacer equipo? ¿Sí?
Eso no es corrupción. Eso es ser pragmáticos y decir, necesitamos transformar el país y vamos a tener un impacto sobre sus regiones. Apóyenos. Usted o ustedes como representantes de un partido quieren respaldar nuestro gobierno y quieren apoyarnos y queremos un gobierno de coalición, lo hacemos. El día que ustedes lo hagan mal, se van de la coalición y le decimos al país de frente, hicimos equipo y no hicieron la tarea o incumplieron. O sí, el triunfo del país o el triunfo que ustedes están viendo de mi gobierno es un triunfo compartido, es compartido con un partido que me está apoyando a hacer la tarea. ¿Sí? Eso es hacer bien la política y resolver los problemas. ¿Sí? Porque lo que no podemos permitir, Lina, es que en este momento digan, no, es que hay que sacar a todos los congresistas porque son No. corruptos. No, hay que saber cómo hablamos con ellos y cuáles son las reglas de transparencia de esa conversación. Porque hablar bien entre el legislativo y el ejecutivo es permitir que Colombia se desarrolle. Hablar mal por debajo de la mesa es hablar con bolsas, con morrales, con favores, y eso es lo que llamamos corrupción. Claro, pero aquí hay una cabeza en la presidencia y tiene un equipo, hay unos ministros y eso se va desagregando hacia abajo. Yo lo viví en el nivel micro acá en la alcaldía. Eh, entonces, a mí me hizo mucha falta tener conversaciones con los concejales de esta ciudad alrededor de proyectos de ciudad. Porque los reclamos eran, ese puesto es mío, eso me pertenece, es que eso es de tal grupo político. Y entonces, claro. Y cuando vos empezabas a desarmar, te dabas cuenta que era una cadena de cosas y vos decías, esto es imposible, es como una herida con pus. Claro, porque esa es mi segunda parte de la respuesta. En el Congreso pasa eso. En las ciudades, lo voy a decir claramente, y mi experiencia en el Consejo ha sido determinante, trascendental, para llenarme de energía para seguir haciendo esta tarea por un periodo definido. ¿Sí? Y es el desarrollo territorial del país. Hoy en día tiene una tara, hay que llevarlo a terapia, ¿sí? Porque se piensa que el poder de un alcalde o alcaldesa es silenciar a su consejo. Aquí se hace lo que yo diga en mi plan de desarrollo, ¿sí? Y si ustedes permiten que yo haga lo que yo diga, entonces ahí hablamos, ya sabes, ¿sí? No hay una voluntad sincera de los alcaldes de decir, voy a ir al cabildo a explicar que esto es importante, no solo para mí, sino para la ciudad, o a escuchar que en el consejo haya propuestas interesantes para tener en cuenta, ¿sí? Y eso es lo que ha hecho que nuestro ejercicio de oposición constructiva, ¿sí?, me haga ganar también gente que diga, la gente cuando en Colombia se les dice haga oposición, es grite, critique, insulte, saque fotos privadas, ¿sí?, cuestione cosas que no necesariamente tienen que ver con la función política, ¿sí? Nosotros estamos auténticamente convencidos de hacer una oposición constructiva y para eso estamos yendo a parar oreja a la gente y decirle al alcalde, mire, la gente está mamada de que Bogotá está sucia. Recójala, contrate más gente para recoger la basura mientras logramos la cultura ciudadana. Pero el alcalde, Carlos Fernando Galán, no escucha. Él solo está pendiente de sacar su videíto para, como dicen en las redes, peinar a Petro cada vez que Petro dice algo mal de Bogotá. ¿Sí? Entonces yo digo, el valor político del desarrollo de Bogotá no está en el video del alcalde peinando al presidente cuando el presidente se le mete al rancho a Bogotá con el metro y con el racionamiento. Ese no es el valor de la política. El valor de la política sería un alcalde pendiente de las apuestas que le transmite la ciudadanía o le transmite el consejo de propuestas para solucionar, ¿sí? Pero el poder local lo vemos en Medellín, lo vemos en Cali, lo vemos en Barranquilla, lo vemos en Cartagena, no. Yo soy alcalde, ustedes concejales. Yo tengo una visión de ciudad. Aquí se las presento.
¿Me la aprueban? ¿Sí o no? Y si me la aprueban, hablemos después. Ok. Pero no escuchamos. Entonces, la actitud de escuchar me parece ¿Vos que realmente crees que ese proceso que estás planteando de esa forma podría llegar a dar? yo creo que sí. Y otras sociedades lo han hecho. Obviamente, acá nunca, yo creo, sí, perdona que de pronto estoy siendo supremamente espontáneo, pero el estatuto de oposición se lo debemos al acuerdo de paz. ¿Sí? Yo creo que lo que pasó con el presidente Gustavo Petro en su gobierno amerita que tengamos una ley de cabildeo, ¿sí? Y que tengamos una reforma política que entienda que debemos dar mecanismos de financiación a voces alternativas en el ejercicio de la política. Porque con la ley de cabildeo hacemos transparente los procesos de apoyo partidista a un plan de gobierno y con una ley de financiamiento de campañas no permitimos que gobernar sea conjugar el verbo de devolver favores, porque la cuesta de la campaña fue tan costosa que Ay, qué tocó milagro. arrodillarse a tanta gente en donde tú llegas a gobernar y la gente dice, ay, pero los políticos llegan, ganan y ya no escuchan. No es que ya no escuchen, es que quedaron tan enculebrados con tantos favores que tienen que pagar, con tantas personas que pusieron plata, que pusieron aviones, que pusieron buses, que pusieron carros, que pusieron cachuchas, que pusieron camisetas, ¿sí? Que toca llegar a saber cómo se Devuelve. tuerce la política en favor de ellos y no de la gente. Bueno, yo te voy a decir una cosa, porque yo te oigo hablar y yo cuando entré a lo público, al ejercicio, a ser servidora pública, yo estudié ciencia política y en ese momento yo estaba convencida de que si uno no se metía a la política eventualmente se iba a meter con uno y eso pasa, o sea, lo que ocurre en todos los escenarios públicos del país, de una u otra manera te termina impactando y afectando. Pero viene ese proceso, tanta gente desdibujándose a unos niveles que yo no podía creer que eso pudiera ocurrir, Ah, que no, es que en empecé este a, país, Lina, bueno, paréntesis, hay gente que puede dormir tranquila haciendo lo más macabro del mundo. Hay gente que puede dormir tranquila. bueno. Y llegó un momento en donde ese consejo me lo dio mi papá y me dijo, mira, Lina, las reglas de ese juego están dadas. Se juega así. Así es como tienen organizado el tablero. O vos aprendes a jugar ese juego para estar ahí, o te das cuenta que ese no es tu juego y te salís. Y ese día para mí fue como Duro muy que duro te porque digan eso, sí, sí. fue un entendimiento de, pues sí, yo llevo viendo una serie de situaciones que yo pensé que eso no podía darse, las estoy viendo todos los días, he visto transformaciones de personas que no creí nunca que pudieran llegar a hacer eso, pues porque tenés tanta tranquilidad que eso no te va a pasar a vos. Vos sabes cuál es la Pues, energía del chévere, poder de la chévere, que me me gusta refiero, la ¿cierto? pregunta. Me gusta la pregunta. Pero ¿sabes cuál es esa energía a la que me refiero? La que transforma Sí, el alma de la gente. sí. ¿Sabes qué pasa? Que a mí tal vez lo único que me quita el sueño es sentir que no he hecho lo suficiente. ¿Mm? Y obviamente tú vas a decir, no, pero pues eso es imposible porque uno nunca hace lo suficiente. Pero me pasa que cuando no he hecho lo suficiente, sino que he intentado hacer lo máximo posible, pues me hace caer el cansancio, ¿sí? Entonces igual duermo, ¿sí? Entonces no es solo de consolidarte, decir, oh, he hecho lo que la había mandado para hoy, no, pero también cuando los temas son tan complejos, he hecho tanto esfuerzo en el día de pensar o de trabajar o de reuniones o de escribir o de estudiar que me tumba el cansancio, ¿sí? Y duermo. Entonces, yo sí creo que tal vez mis defectos, mis taras, mis restricciones se vuelven un atributo para generarle confianza a la gente de que yo no voy a llegar a ser sordo, por ejemplo.
yo ya lo soy. Sí, yo ya lo soy. Y yo tengo pensada una valla para la campaña presidencial. Oviedo, sordo pero escucha. ¿Sí? Sordo pero escucha. ¿Sí? Yo ya soy sordo, entonces yo no voy a llegar a ensordecerme, sino que voy a llegar a aprovechar poco. Yo ya lo viví en el DANE. ¿Sí? ¿Qué viviste en el DANE? En el DANE yo ya lo viví. Yo no quería el DANE. ¿Sí? Nunca lo soñé. Me lo ofrecieron. Y dije, voy a aprovechar la palomita. Objetivo, ser en lo posible el mejor director del DANE que haya tenido el país. ¿Cómo? Aprenda. Sí, porque te lo dije, yo antes no sabía todo lo que hacía el DANE, me caía mal el DANE, me parecían aburridas los anexos del DANE, todo. Sí, yo no era tal usuario del DANE porque mi disciplina era otra. Pero entonces dijeron, me pusieron una caja de herramientas con unas oportunidades. Yo dije, propósito, ser el mejor o intentar ser el mejor director del DANE que haya podido tener el país. Entonces me la montaron porque salía mucho en televisión, que porque mi acento, que porque me vestía, que porque como bailaba, moviendo la cabeza, El pelo. que clase media, el meme de clase media, me pusieron imitadores. Eso no es barrera para que yo pueda ser el mejor director del DANE. Y curiosamente, la capacidad de reconocer que eso, la burla, también uno se puede reír de esa burla porque me encantan mis imitadores, me encantan las caricaturas, me encantan todo lo que se inventan de mí. Lo que más me gusta es, me cae tan mal que le voy a regalar un audiolibro con la voz del director del DANE. Ese fue el que más me gustó. ¿Sí? Y que hubiéramos pasado de eso a decir al final, uy, ojalá Waze tenga la voz del director del DANE. ¿Sí? Porque a la gente es que podemos cambiar las cosas. La gente pasó de tenerme fastidio a entender que, el man quiere hacer su trabajo. Y lo hace demostrándolo, poniéndose su chaleco, yendo a las plazas de mercado, saliendo ante todos los medios, porque no creas, uno se aculilla con cámaras, con todo eso, pero no, hay que enfrentar, yo sé, puedo explicar, en una pandemia, todo. Entonces, yo lo que sí creo es que tengo claro y lo tengo fresco, es que si voy a ser presidente, voy a querer ser el mejor presidente. ¿Para quién? Pues para las personas a las cuales voy a servir, que es todo el país, no la gente que votó por mí. ¿Sí? Y eso, hoy en día también, es algo que juega en contra de mí. Sí, porque la gente dice, uy, Oviedo como es tan buen trabajador y va a trabajar para todos, entonces en el camino puede unir muchas diferencias que lo puedan apoyar. ¿Sí? Y hoy estamos en un país polarizado en lo que lo menos conveniente es unir a la gente, es mejor tenerla dividida. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Vos no crees que esa cercanía con el poder transforme negativamente a las personas? Yo creo que como buen economista diría depende. ¿Sí? Si tú llegaste al poder enculebrado, pues obviamente la gente te va a decir, bueno, hermana, ¿sí? Responda. Entonces empiezas a engañarte a ti mismo, a decir, bueno, pues yo no tengo que tomar decisiones en favor del bien público, sino en favor de tal área, de tal persona, de tal sector, de tal cosa. Entonces yo creo que la cercanía del poder, lo que sí estoy convencido, es que deja a la gente sola. ¿Sí? Yo me siento solo. ¿Por No qué? más. Y eso que yo no he llegado a grandes niveles de poder. No sé. Creo que cuando uno es responsable con el poder y lo utiliza para servir, eso implica más trabajo de la cuenta. Entonces la gente ya empieza a decir, ¿para qué lo invitamos si nunca va? ¿Sí? ¿Para qué le escribo si me deja en visto? ¿Sí? Y ni para qué le marco si siempre está en reunión. ¿Sí? Entonces a mí me ha pasado, yo lo siento. En ese momento mis amistades no estoy juzgando ni bien ni mal, pero es la realidad. Entonces, de lo que sí puedo decir, porque estamos hablando abiertamente de experiencias, es que el poder, esa frase de la soledad del poder sí existe.
¿sí? Pero que el poder lo vuelve a uno malo, macabro. Creo que lo vuelve a uno malo, macabro, es cuando uno lo usa para pagar favores, ¿sí? Porque sí, vive en una cultura de autoengaño de decir, bueno, no puedo tomar la mejor decisión porque tengo que favorecer a esta persona porque me ayudó en la campaña. ¿Cómo te imaginas vos? Porque yo veo hay ahí como un vínculo fuerte en la realización de vida tuya con ese servir. Y yo me he preguntado mucho si en el momento, por ejemplo, en el que uno esté cerrando su ciclo vital en esta tierra, em, ¿cuáles serían esas cosas que se le vendrían a uno como con una sensación de, pucha, vida, todo me diste, todo te di, pero con la satisfacción del deber cumplido? Sí. Pero ¿vos crees que están ahí en servir y en lo público o en qué crees que están? Mm, bueno, una, la satisfacción de haberlo intentado, ¿sí? Porque yo soy como, curiosamente, soy una persona que a veces soy cobarde con mis cosas personales, con mis temores, con mis miedos. Soy como una persona muy echada para adelante cuando le ponen a uno el desafío, ¿sí? Como cuando viene de afuera, como, vuelta, con toda, No se te ¿sí? siente el miedo. Sí, a trasnochar, ¿sí? Me Ahí tiro por ese barranco. entonces, cuando son mis propósitos personales, como voy a tratar de corregir esto, me resbalo muchísimo, pero cuando el propósito viene de afuera, con todas. Y entonces el propósito, murió mi abuelo y entonces yo no quería ser el adolescente complicado para mi mamá. Sí, yo pasaba bachillerato, entonces a estudiar para ganarme la beca. Y además mi papá le sacaban cara a mi mamá la matrícula que nos pagaba, entonces que me bequen, ¿sí? eh, buscar una universidad para ganar una beca, buscar una beca para hacer el doctorado, buscar un trabajo público para pagar la deuda del doctorado, porque fue una beca del Banco de la República. Trabajar en un ministerio, darla toda. Consultoría, darla toda. Ser profesor, darla toda. Ser directivo universitario, darla toda. Entonces creo que eso va a ser para mí un referente de tranquilidad. Yo pienso como tú, que uno cuando ya esté cucho y de pronto esté aquí en Cali, viviendo cerca del Boulevard del Río, porque me encanta trotar por ahí, pues decir, hice lo que más pude, con la satisfacción de que siempre lo hice, no solo para realizarme personalmente, sino para contribuir a ser esa luciérnaga de la red de luciérnagas que necesita este país para progresar. Cuando vengas a Cali la próxima vez, invítame a trotar y yo troto con vos. Eso. Me queda una pregunta, pues digo, en medio muchas preguntas, pero vos cómo has hecho para mantener viva tu relación siendo una persona que se embarca en semejantes retos? Porque pensar este país, dedicarle horas de tiempo, de energía mental, espiritual a encontrar una ruta, ¿a qué horas mantenemos un vínculo afectivo vivo? Yo cada vez me convenzo, eso ha sido difícil, ¿sí? Ya que tú tienes una vocación psicológica y que lo sincera uno tremendamente. Ha sido difícil, claro, ha sido difícil porque el reconocimiento hace perder la intimidad en público, ¿sí? Incluso, no intimidad, no estoy hablando de estar cojito en la mano en nada, sino de estar ahí porque la gente quiere saludar, quiere Claro. conocer, se alegra muchísimo de nosotros. Ha sido difícil, pero yo creo que lo que me salvó fue haber escogido en Sebastián a un hombre que también cree que el amor debe ser cómplice, ¿sí? Qué hermosura. Y ese es mi criterio para mí. Yo quiero amor cómplice, ¿sí? Una persona que no se meta en mis cosas, que yo me sienta feliz no metiéndome en las de ella, pero que ella se emocione de mis avances, me acompañe en mis golpes y que yo también quiera hacer lo mismo con esa Acompañarse. persona. Entonces, esa complicidad hace que el tiempo de encuentro escaso pues sea muy valioso, ¿sí? Mm. Porque es un tiempo en el que nos reencontramos, celebramos un triunfo,
lloramos un golpe, ¿sí? Sebastián estaba Pero en San Andrés con ustedes, ¿cierto? sí, claro, Estaban felices. estábamos allá y sí, yo dije, me invitaron a dar una conferencia en San Andrés, yo dije, vamos con Vea. Sebastián, y él estaba allá y él estaba feliz de acompañarme, y entonces yo creo que es eso, la complicidad, que eso es difícil de encontrar en el amor, ¿sí? Porque en últimas también requiere mucha seguridad personal. Curiosamente, yo que he sufrido de no tenerla, el hecho de tener un cómplice en mi relación me ha dado esa seguridad de decir, bueno, yo me encargo de hacer lo que sea. Entonces, eso es supremamente asegurador en este propósito, ¿sí? ¿Vos querés tener hijos? Yo quise tener hijos, pero precisamente como parte de mi discapacidad auditiva ha sido progresiva, ¿sí? Yo tuve un accidente en el que perdí completamente esa audición, ese oído, ¿El el derecho? derecho, completamente. Y es como de esas, es una de las grandes sorpresas que me ha dado la vida, porque la gente piensa que uno pierde la audición y es el silencio. ¿Qué es? No, es una chicharra que suena desde el primer momento en el que abres los ojos. Eso sí no es una luciérnaga, eso es una chicharra. ¿Como un pito o Es qué? una chicharra que a veces suena más duro, menos duro, no sé qué. Porque la naturaleza es tan hermosa que el cerebro dice, ¿eh? ¿Qué pasa acá? ¿Sí? ¿Por qué no estoy recibiendo estímulo? Entonces el cerebro se lo inventa. No me digas. Entonces sí, acá está una permanentemente. Pero entonces también es un ejercicio personal de uno aislar, concentrarse. Entonces cuando pasó este accidente, vino un tema de responsabilidad fisiológica, llamémoslo así, y es que si yo me quedo dormido por este lado, yo pierdo contacto pleno con el Con el mundo, mundo. ¿sí? Entonces, imagínate uno con un bebé, una situación de esas. No, película de terror no quiero tener, entonces mejor no. ¿Tenés perro? Y, y esa Morita, sí, esa Moro. Mora, sí. Y entonces Ah, Sebastián trajo a Mora, la fue metiendo así, porque yo al principio no tanto, pero primero venía los fines de semana Mora. Después el lunes yo llegaba y yo, ay, Mora se quedó también el lunes. Sí, ya, Mora solo quería quedar el lunes nomás y se fue estirando hasta que Mora empezó a vivir y ahora es mi compañera de ejercicio por la mañana. no, pues qué belleza, Juan Daniel. Yo te quiero decir que me voy con la impresión de un ser humano excepcional y me alegra mucho ratificar que todavía hay gente buena de corazón metida en esto, buscando alternativas. Yo creo que eso que vi en esa playa en San Andrés en ese momento, yo, y este pelado tan bacano. Yo me acuerdo que mi amiga te llamaba ella sin pena, vení, yo quiero ser amigo tuyo. Y yo, y Laura, llévame que yo lo quiero conocer también. Qué maravilla todo lo que me has contado, No, y más que yo soy Piscis, entonces el agua me te encanta. El agradezco mar para mí es... esa generosidad que has tenido en este espacio. Yo no sé si se nos quedó algo que valga la pena contar por fuera. No, eh, propaganda, cosas inéditas. No, no sabe, acá la doctora psicóloga sí, Pues que sea la primera, pero no la última. Por favor. Te deseo éxitos en esa carrera. Me encanta que haya personas como vos metidas en esto tratando de transformar algo que realmente creo que requiere transformación y que necesitamos un mejor país. Sí, y sobre todo necesitamos convencernos de que la política es el camino para que eso suceda, porque la democracia así lo establece. Entonces, hagamos la política bien, punto. Porque eso de destruir la política nos va a llevar a seguir buscando mesías. Perpetuando eso. Y aquí lo que hay que buscar es gente que quiera trabajar y hacer la tarea como debe ser al derecho en la política. Y eso es lo que queremos hacer. Pues que esa luz de luciérnaga brille fuerte y que logres pintar esa constelación terrenal. Eso, Muchas con gracias. toda. Gracias. Gracias por apoyar Temporada de Luciérnagas. No olvides suscribirte y seguirnos en Instagram, YouTube y Spotify. Nos vemos en el próximo episodio.